ya hay que felicitar a Emma, le están asfaltando las calles de su barrio. Hay que aplaudir. No aplaudan todavía, doctor. Yo le voy a enviar la señal cuando puedan aplaudir. Yo, antes de llegar al edificio aquí, tuve que limpiar mis zapatos porque estaban llenos de mucha tierra. Porque se estaba nivelando, ¿verdad? Bueno, sí. Doña Emma, pero lo que dijo Joaquín, de que hay que aplaudirla a usted. Yo no recibo el aplauso aún. En nombre del barrio. ¿Usted no ve que están haciendo algo ahí? Sí, bueno, sí. Yo ahora retiro algo, Joaquín. Sí, debemos aplaudir yo también. Están asfaltando algunas. Sí, están asfaltando y ya una calle muy importante de nuestro sector ya está finalmente asfaltada. O sea que ahora lo que hay una parte que falta. Sí, nos falta la mayoría, solamente han asfaltado van a seguir una. asfaltando. Ya empezaron. Sí, es lo importante. Y decir que tenemos buenas expectativas porque, escúchame Joaquín, y ya que trajiste el tema, yo también vamos a ser bendecidos en mi entorno. A pocos metros de mi vivienda, unas 3, 4 viviendas, ya está el campamento listo, todas las carpas para recibir al presidente el próximo para entregar viernes. Los títulos de propiedad. Exactamente. Sí, entonces, también va a aprovechar esas calles que se están trabajando y que se está reclamando, aunque yo entiendo y yo estoy dentro de ese grupo que a veces nos desesperamos por las promesas incumplidas y por los esfuerzos no cumplidos y por los trabajos no realizados. Es normal que nos sintamos nosotros que no pueden dejar sin trabajar las calles. Entonces hay un temor en el sector de que solamente se asfalte la que ya está lista, que es al parecer por donde iría el señor presidente a supervisar los trabajos del sector del asfalto. Las personas que tienen la responsabilidad de los trabajos dicen que no, que se va a asfaltar todo el sector, pero como doctor, en el pasado, hay que decirlo responsablemente, muchas veces nos quedamos con el greda pasado también y nunca se logró. Con el moñito. Así es, sí, pero ahora por lo menos hay una. Pero ahora hay un salón, Joaquín, ahí. Y el presidente también. Yo decía que el presidente tiene su vista buena, escucha, ve. No, pero el presidente tendrá el viernes también la misión de supervisar esos trabajos. Así es. Eso es importante. Miren, así que felicidades al barrio. Cuando las falten en la calle de Emma, entonces felicitamos a Emma y a Sandra. Sí, pero ya yo estoy contenta porque hay una calle importante del sector que ya está lista. Miren, señores, hoy 3 nuevos casos de la enfermedad del mono. Viruela del mono. Viruela del mono, exactamente. Y ¿qué otro nombre tiene esa enfermedad? Viruela símica. Símica. Sí. Bien. Entonces, con esos 3 casos detectados, el Ministerio de Salud Pública dijo que llegamos en el país a 35 casos con estos 3 nuevos. Entonces yo, cuando leí la información, a mí me llegó a la mente, a la memoria, cómo se inició también el COVID aquí en República Dominicana. Aunque no es lo mismo una enfermedad con la otra, y la forma de contagiarse tampoco es igual, pero así comenzamos con el COVID-19, que nos daban 20 casos. Yo me recuerdo de cuando daban los boletines que llegamos a 45 casos, la gente se alarmó. Y cuando aquí en Barahona llegamos a 5 casos. Cuando llegó el primero, estábamos asustados. Bueno, entonces, llegaron los 5, sí, estábamos encerrados. Entonces, fue una crisis fuerte la que hizo el pueblo dominicano. el COVID, las comunidades cerraron. No tanto en el COVID, no tanto las medidas del gobierno de los toques de queda fue que tuvieron éxito por sí, sino fue el temor de la gente. El temor de la gente hacía que usted a la hora del toque de queda no salía de su casa, aunque la gente en realidad no salía a ninguna hora. La policía con exceso se llevaba las sillas. Si usted estaba sentado en el frente, no podía estar ni siquiera en el frente de su casa una persona después del toque de queda, porque pasaba la policía y si usted entraba a su casa y dejaba la silla, se llevaban la silla. ¿Recuerdas, Joaquín? No entendíamos eso. ¿Recuerdas, Joaquín, que mi hijo mayor y su esposa estaban en la acera frente a mi casa sin camisa y descalzo? Y pasó una unidad y se lo llevaron detenido frente a la casa descalzo. Sí, sin porque camisa. se lo llevaban. Sí. Frente a su casa también. Y un hijo de 11 años también. La autoridad llegó a abusar. Sí, doctor. Abusó de la Hasta mi situación. hijo de 11 años que salió porque llevaban el hermano, también se lo llevaron preso con 11 años. Pero que había una muchacha ahí
por donde yo vivo, que estaba en la acera de su casa con un plato comiéndose algo. Cuando pasaba la patrulla, ella se metió en la casa, pero dejó el plato y se lo llevaron el plato. Sí, sí. Recuerden también que a unos tigres parece le llevaron un chivo. Ahora lo estamos contando. Sí, mire, entonces, esta viruela del mono, ojalá, aunque la forma de contagio no es la misma, pero ojalá que no se propague más. Y es preocupante que ya en el país hemos llegado a los 35 casos, cuando hacía en un tiempo relativamente corto teníamos un solo. Fue un solo caso y fue que nos lo trajeron importado, así como el COVID. Un solo caso que teníamos. Un italiano, el turismo Sí. nos dejó el primer caso. Sí. Entonces, ahora también, el primer caso de la viruela del mono vino también de fuera. Y ya tenemos 35. Y el primero Ya del es local. cólera que tenemos También vino ya, de fuera también, doctor. vino de fuera. Entonces, nos traen cosas de fuera, pero nosotros tenemos que tener cuidado. Es buena la campaña que está realizando el Ministerio de Salud Pública con relación no solamente a la viruela del mono, también al cólera, que también se está expandiendo en el país. Y ese sí es peligroso. Ese es peligroso. Ese es una enfermedad que si no le andan rápido, puede fallecer una persona por deshidratación. Básicamente ese es el meollo de la enfermedad, porque te da con una diarrea crónica y vómito, que al ratico la persona está completamente deshidratada y hay que atenderlo rápido. Hay que decir, Joaquín, Nosotros tuvimos, eso que tú dices, en Haití hubo una ola de cólera en el 2010 que dejó muchos muertos, se estiman más de 100.000 muertos. Y esa ola llegó a la República Dominicana el 15 de noviembre del 2010. Y unos meses después nosotros teníamos 28.000 casos y teníamos 400 defunciones. De manera que el cólera sí Se expande rápido. hay que abrir el ojo. sí, hay que abrirlo. han reportado, doctor, un brote de diarreico en Dajabón con 40 personas infectadas. Está sospechoso. Sí, aunque las autoridades han dicho Pueden que ser- no, puede- que pero se pueden ser trata de un sospechosos. virus. Pueden Eh, ser sospechosos de cólera. Sí, es lo que digo. y más en que esa es parte. sospechoso de Porque cólera, Dajabón, sobre todo porque son Dajabón en fronterizos. términos territoriales y Haití son prácticamente comunidades vecinas que intercambian mucho. Por eso la información salió a relucir. Claro, y los casos pueden empezar ahí. Ahora no creo que el Ministerio Público, Salud. el Ministerio Público, De el Salud. Ministerio de Salud Pública vaya a decirnos que es un virus diferente y sin tener las evidencias clínicas. Porque ojalá que sea así, que no sea cólera. Pero si es cólera, no es justo, no es adecuado, no es correcto que se diga que es otro virus. Ujú. Sigue, Joaquín. Entonces, esa es la situación de salud y yo creo que este Ministerio de Salud, con los casos y las enfermedades, ha sabido actuar, ha sabido en el momento clave dar las indicaciones del lugar. Que eso es lo que nos falta y le falta a la población: educación, orientación sobre qué hacer en esos casos cuando usted se le presente en su casa, en su hogar, qué hacer. Y eso es importante. ¿Qué hacer y cómo evitar también? Y Sí. saber que esa enfermedad es fácil de apreciarla, o sea que ese tipo de diarrea es muy diferente a las otras diarreas. Es como si la gente fuera agua de arroz, Sí. lo que estuviera evacuando. Entonces, si usted ve un niño que está evacuando así, tenga cuidado. Y los adultos también son muy vulnerables, los adultos mayores son muy vulnerables, por eso hay que tener cuidado que el niño no se vaya a contaminar en la escuela, y si se contamina en la escuela, pues entonces procurar que esas personas mayores de 70 años, 75, 80 años que tenemos mucho en el país, no tanto como uno quisiera, porque el promedio de vida de República Dominicana no es tan alto. Y es un privilegio, ¿verdad?, llegar a 80. Pero esa gente son extremadamente valiosa para la familia y hay que preservarle la vida. Si el cólera
Y creo que, como dice Joaquín, el Ministerio de Salud Pública de antemano tomó medidas. Nosotros tenemos muy buenos epidemiólogos y el sistema de salud nos ha demostrado que el COVID en uno de los países que mejor se manejó, Así pese a todas esas restricciones y a lo odioso que fueron las medidas. Tenemos que reconocer que en la primera parte no sabíamos mucho de la enfermedad y que lo mejor era tomar las distancias, esa distancia física. Evitar el abrazo, doctor. Sí, esa distancia física que nos dolió tanto. Pasar un fin de año sin darle el año, la felicitación del año nuevo. No, sí, nos dolió mucha mucho. dificultad. Parecería que uno no estaba viviendo en este planeta. Uno acostumbrado a que llegaba un diciembre a salir, a dar abrazos y que se lo dieran a uno, a tener una copita, aunque sea de vino, y felicitarse entre sí, saber que no podían venir los que estaban fuera. Pues no podían venir. No Y había uno vuelos. no podía ir donde ellos. No había vuelos. Sí, no había forma de mantener ese calor humano que tanto alimenta la vida. Y que tanto caracteriza al dominicano Y estrecharse la mano, doctor. Ese saludo tan afectuoso de los dominicanos, de estrecharle la mano cuando llega a un lugar. Emma, pero se puso otra costumbre de saludarse con los codos. Y con los puños cerrados Con los también. puños también. Todavía quedado, ¿eh? Todavía nuestro compañero Joaquín saluda de esa forma, porque nosotros vivimos en cabina el tema del el COVID COVID. nos cambió, Así es. Incluso desde nuestras casas hacíamos Sí. el programa, Joaquín, ¿recuerdas? Sí. Hubo gente que, obviamente, el COVID le ayudó también, porque hay gente que han conseguido, Joaquín, buenos empleos, trabajando desde su casa, que todavía los mantienen. Ah, sí, Así el es. teletrabajo. Y una novedad para teletrabajo, el Sí. teletrabajo, doctor. Se implementó que nunca se había hecho en el país. Una ley protegiendo esta parte de implementar el teletrabajo aquí fue tras la pandemia. Y los estudios, o sea, que había gente que era inimaginable pensar que iban a estudiar de manera remota. Y esa gente le ha cogido el gusto, y hay muchos dominicanos con maestrías, y hay muchos haciendo doctorados que no se atrevían a hacerlo porque era bajo esta modalidad. De manera que también algunos beneficios dejó para los hábitos, para la convivencia. Nos ayudó a descubrir Y el significado COVID. de la vida Pero también, cómo valorarle al ser humano. antes de que te Perdimos mucha vaya- gente que se nos fue de la mano. Antes de que te vaya, Ismael, yo, ahora que él me habló del programa que hacíamos desde nuestras casas, hay que darle también su voto de confianza a esta empresa que buscaron los mecanismos para que en medio de la pandemia las personas se mantengan informadas. Y nosotros, desde nuestros hogares, hacíamos este mismo programa. Y a la gente le llegaba, la gente estaba en su casa y nos sintonizaban a nosotros. Recibíamos llamadas desde aquí, desde la central de acá, y nosotros hacíamos el trabajo desde nuestras casas. Interesante. También la Impresionante. convivencia en el hogar, ¿Y doctor. cómo- La y convivencia en el cómo- hogar. ¿Cómo hacía Ismael la pausa cuando ustedes hacían el programa desde la casa? Bueno, Hoy Ismael no venía. Estaba coordinado, realmente el control sí venía. El control sí venía, también estaba el rubiaco del barrio. No enviaba el mensaje por WhatsApp. Nos mandaba, Dame la pausa. pero óigame, Sí. en el medio Pero de los... ustedes emocionados, yo me imagino, y él poniendo el mensajito ahí. Sí, y no ustedes podía- no veían el En mensaje. el mensaje. Vamos a la pausa, nos decía, y también llamada telefónica. Sí, también teníamos la aplicación, Joaquín, que nos podíamos ver en la... También nos veíamos Sí, sí. nosotros. Ah, Sí. no, Así ustedes es. eran unos licenciados ya en conexión, en conectividad. Después de la Bien. pausa voy a decir algo de un diputado, así que ya Ismael está haciendo señas. Vamos a una pausa.